Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Maribel Guerra y hoy les traigo la segunda parte de la novela El niño con el pijama de rayas, de John Boyne. Vamos a comenzar de inmediato. El día que madre se atribuyó el mérito de algo que no había hecho. Varias semanas después de que Bruno llegara a Auschwitz con su familia y sin ninguna perspectiva en el horizonte de recibir una visita de Carl o Daniel o Martín, el niño decidió que lo mejor que podía hacer era empezar a buscar alguna forma de distraerse, o se volvería loco. Solo había conocido a una persona a la que consideraba loca, Herr Roller, un hombre de la misma edad que padre, y que vivía al doblar la esquina de su antigua calle de Berlín. Solían verlo pasear arriba y abajo por la calle, a cualquier hora del día o de la noche, discutiendo acaloradamente consigo mismo. A veces la trifulca se descontrolaba y Herr Roller intentaba dar puñetazos a su propia sombra en la pared. De vez en cuando peleaba con tanta rabia que golpeaba con los puños el muro de ladrillos y se hacía sangre, y entonces caía de rodillas, se echaba a llorar desconsoladamente y se daba palmadas en la cabeza. En algunas ocasiones le había oído pronunciar aquellas palabras que a él no le dejaban pronunciar, y cuando eso ocurría no podía parar de reír. No te burles del pobre Roller, le había dicho madre una tarde, después de que el niño le relatara la última aventura. No tienes ni idea de lo mal que lo ha pasado en la vida. Está loco, dijo Bruno, llevándose un dedo a la sien y describiendo círculos mientras silbaba para indicar lo chiflado que estaba. El otro día se acercó a un gato que había en la calle y lo invitó a tomar el té. ¿Y qué dijo el gato?, preguntó Gretel, que se estaba preparando un bocadillo en la encimera de la cocina. Nada, contestó Bruno, era un gato. Lo digo en serio, insistió madre. Franz era un joven encantador. Yo lo conocí cuando era niña. Era amable y considerado y bailaba como Fred Astaire. Pero lo hirieron de gravedad en la Gran Guerra en la cabeza y por eso ahora se comporta de ese modo. No tiene ninguna gracia. No tenéis ni idea de lo que tuvieron que soportar aquellos jóvenes. No podéis imaginar cuánto sufrieron. Entonces Bruno solo tenía 6 años y no estaba muy seguro de a qué se refería madre. Eso pasó hace mucho tiempo, explicó ella, cuando su hijo se lo preguntó, antes de que tú nacieras. Franz fue uno de los jóvenes que lucharon por nosotros en las trincheras. Tu padre lo conocía muy bien. Creo que sirvieron juntos. ¿Y a padre qué le pasó? No importa. La guerra no es un tema de conversación agradable. Me temo que dentro de poco pasaremos mucho tiempo hablando de ella. Aquel diálogo había tenido lugar unos 3 años antes de que la familia se mudara a Auschwitz, y durante ese tiempo Bruno no había pensado mucho en Herr Roller. Sin embargo, ahora tuvo una certeza de que si no hacía algo sensato, algo en lo que pudiera emplear su mente, él también acabaría paseando por las calles, peleándose consigo mismo e invitando a los gatos callejeros a reuniones sociales. Para mantenerse ocupado, Bruno dedicó toda la mañana y toda la tarde de un sábado a preparar un nuevo pasatiempo. A cierta distancia de la casa, en una zona que se veía desde la habitación de Gretel, pero no desde la suya, había un roble de tronco muy grueso. Era un árbol alto, con grandes y gruesas ramas capaces de soportar el peso de un niño. El árbol parecía tan viejo que Bruno estimó que lo habían plantado a finales de la Edad Media, una época que había estudiado recientemente y que encontraba fascinante, sobre todo por los caballeros que vivían grandes aventuras en tierras lejanas y hacían interesantes descubrimientos. Solo había dos cosas que Bruno necesitaba para su nuevo pasatiempo: unos trozos de cuerda y un neumático. Encontrar la cuerda fue fácil, pues en el sótano de la casa se almacenaban varios rollos y no le llevó mucho tiempo hacer algo tan peligroso como buscar un cuchillo afilado y cortar todos los trozos que consideró necesario. Los llevó al roble y los dejó en el suelo para utilizarlos más adelante. El neumático ya era otra cosa. Aquella mañana en particular, ni madre ni padre estaban en casa. Ella se había marchado temprano en tren a una ciudad cercana donde pasaría el día para cambiar de aires, mientras que a él lo habían visto dirigirse hacia las cabañas que veían desde las ventanas de Bruno.
Como de costumbre, había muchos camiones y jeeps militares aparcados cerca de la casa, y aunque Bruno sabía que era imposible robarles un neumático, siempre que había la posibilidad de encontrar uno suelto en alguna parte. Cuando salió de la casa, vio a Gretel hablando con el teniente Kotler, y sin mucho entusiasmo, decidió que él era la persona idónea. Kotler era el joven oficial al cual Bruno había visto el día de su llegada a Auschwitz, el que había aparecido en el piso de arriba de su casa, y que lo había mirado un momento antes de saludarlo con la cabeza y seguir su camino. Bruno lo había visto varias veces desde entonces. Entraba y salía de la casa como si fuera de la familia. Además, no tenía prohibido entrar en el despacho de padre, pero no habían hablado mucho. Bruno no habría sabido explicar por qué, pero el teniente Kotler no le caía bien. Alrededor de aquel teniente había una atmósfera fría que hacía que Bruno quisiera ponerse un jersey. Sin embargo, no había nadie más a quien pedírselo, así que él se armó de valor y se acercó a saludarlo. La mayoría de los días, el joven oficial presentaba un aspecto muy elegante, se paseaba con aire resuelto y daba la impresión de que le hubieran planchado el uniforme una vez puesto. Siempre lucía las botas negras perfectamente embetunadas y el rubio de su cabello, con raya a un lado y perfectamente peinado con algo que conservaba las marcas del peine, como un campo recién labrado. Además, se ponía tanta colonia que sabías cuándo iba a aparecer porque lo olías de lejos. Bruno había aprendido a quedarse donde el viento le trajera su perfume, por temor a desmayarse. Pero aquel día, como era sábado por la mañana y hacía tanto sol, el teniente Kotler no iba tan arreglado, llevaba camiseta blanca y unos pantalones normales, y un rebelde mechón de cabello que le tapaba la frente. Tenía los brazos asombrosamente bronceados y unos músculos que Bruno ya hubiera querido para sí. Ese día parecía tan joven que el niño se sorprendió. De hecho, le recordó a los chicos mayores de la escuela, aquellos a los que no era conveniente acercarse. Kotler estaba absorto en una conversación con Gretel y lo que decía debía de ser tremendamente gracioso, puesto que ella reía a carcajadas y se enroscaba el cabello con los dedos formando tirabuzones. Hola, dijo Bruno al acercarse a aquellos. Gretel lo miró con cara de fastidio. ¿Qué quieres?, le preguntó. No quiero nada, le espetó Bruno mirándola con desdén. Solo he venido para saludar. Tendrá que perdonar a mi hermano pequeño, Kurt, le dijo Gretel al teniente. Es que solamente tiene 9 años. Buenos días, jovencito, dijo Kotler, y entonces estiró un brazo y, para gran espanto de Bruno, le alborotó el cabello. Al niño le dieron ganas de derribarlo de un empujón y saltarle sobre la cabeza. ¿Y qué te trae por aquí tan temprano un sábado por la mañana? No es tan temprano, dijo Bruno. Son casi las 10 en punto. El oficial se encogió de hombros. Cuando yo tenía tu edad, mi madre no podía levantarme de la cama hasta la hora de comer. Me decía que si pasaba la vida durmiendo no crecería y me quedaría enclenque. Ah, pues en eso andaba muy equivocada, ¿verdad?, dijo Gretel con una sonrisa tonta. Bruno la miró con desagrado. Su hermana hablaba con una vocecilla cursi, como si tuviera la cabeza llena de aserrín. Estaba deseando alejarse de ellos y no le interesaba saber de qué estaban hablando, pero sus intereses lo obligaban a pedir al teniente Kotler un inconcebible favor. ¿Puedo pedirte un favor?, preguntó. Adelante, dijo Kotler. Y Gretel sonrió otra vez, aunque no había nada de qué sonreír. ¿Sabes si hay algún neumático de recambio por aquí? ¿De alguno de los jeeps, quizás? ¿O de algún camión? Uno que ya no utilicen. El único neumático de recambio que he visto últimamente por aquí es el del sargento Hofneider. Y lo lleva siempre alrededor de la cintura, contestó Kotler, mientras sus labios esbozaban algo parecido a una sonrisa.
Aquello no tenía ningún sentido para Bruno, pero a Gretel le hizo tanta gracia que empezó a sacudirse como si bailara sin moverse del sitio. ¿Pero lo utiliza o no?, preguntó Bruno. ¿El sargento Hofschneider? Sí, me temo que sí. Le tiene mucho aprecio su neumático de recambio. Basta, Kurt, dijo Gretel, secándose las lágrimas. ¿No ve que no entiende? Solo tiene 9 años. ¿Quieres hacer el favor de callarte?, replicó el niño mirando con fastidio a su hermana. Ya era bastante penoso tener que pedirle un favor al teniente y solo faltaba que su propia hermana se burlara de él en ese momento. Tú solo tienes 12 años, añadió. Deja de fingir que eres mayor de lo que eres. Tengo casi 13 años, Kurt, dijo Gretel con brusquedad, el semblante demudado. Los cumpliré dentro de 15 días. Soy un adolescente, como usted. Kotler sonrió y asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Bruno lo miró a los ojos. Si hubiera tenido delante a otro adulto, habría puesto los ojos en blanco para dar a entender que ambos sabían que las niñas eran tontas y las hermanas tremendamente ridículas. Pero aquel no era cualquier adulto. Aquel era el teniente Kotler. Bueno, dijo Bruno, ignorando la mirada de rabia que Gretel le dirigía. Aparte de ese, ¿hay algún otro sitio donde pueda encontrar un neumático desechado? Claro que sí, dijo el teniente, que había dejado de sonreír y de pronto parecía estar aburriéndose con todo aquello. ¿Pero para qué lo quieres? Quiero construir un columpio, ya sabe, con neumático y cuerda colgando de las ramas de un árbol. Ah, ya. Kotler asistió con la cabeza como si para él aquellas cosas solo fueran recuerdos lejanos, pese a que, como Gretel había señalado, él tampoco era más que un adolescente. Sí, yo también me hacía columpios cuando era pequeño. Mis amigos y yo pasábamos tardes estupendas jugando con ellos. A Bruno le sorprendió tener algo en común con él, y más aún saber que el teniente Kotler había tenido amigos. Así pues, ¿qué le parece?, preguntó. ¿Hay alguno por aquí? Kotler lo miró fijamente, como si vacilara entre darle una respuesta directa o intentar alguna chanza más. Entonces vio a Pavel, el anciano que por las tardes acudía a la cocina a pelar las hortalizas para la cena. Antes de ponerse la chaqueta blanca y servir la mesa, dirigiéndose hacia la casa, y por lo visto se decidió. «¡Hey, tú!», gritó, y añadió una palabra que Bruno no entendió. «Ven aquí». Dijo la palabra otra vez, y su áspero sonido hizo que Bruno desviara la mirada y se sintiera avergonzado de formar parte de aquella escena. Pavel fue hacia ellos y el joven oficial le habló con insolencia, pese a que podría haber sido su nieto. «Lleva a este jovencito al almacén que hay detrás de la casa. Amontonado junto a la pared verá unos neumáticos viejos. Que elija uno, y tú se lo llevas a donde él te diga. ¿Has entendido?». Pavel sujetó su gorra con ambas manos y asintió, agachando la cabeza más aún de lo que habitualmente la agachaba. «Sí, señor», respondió en voz baja, casi inaudible. «Y después vuelves a la cocina. Asegúrate de que te laves las manos antes de tocar la comida, asqueroso». El teniente repitió aquella palabra que había empleado 2 veces, y al hacerlo escupió un poco. Bruno miró a Gretel, que había estado contemplando embelesada los reflejos del sol en el cabello de Kotler, pero en ese momento parecía un poco incómoda, como su hermano. Ninguno de los dos había hablado con Pavel hasta entonces, pero era muy buen camarero, y según padre, los buenos camareros no abundaban. «Ya puedes irte», dijo el teniente. Pavel dio media vuelta y guió a Bruno hasta el almacén. De vez en cuando el niño miraba hacia atrás a su hermana y al oficial, porque sentía el impulso de volver allí y llevarse a Gretel. Pese a que era una pesada y una egocéntrica y la mayor parte del tiempo se mostraba cruel con él, pero no le hacía ninguna gracia dejarla sola con un individuo como el teniente Kotler. Desde entonces, desde luego, no había forma de disimularlo. El teniente Kotler era sencillamente repugnante. El accidente se produjo 2 horas después de que Bruno hubiera encontrado el neumático adecuado y Pavel lo hubiera arrastrado hasta el gran roble que se veía desde la ventana de Gretel.
Bruno había trepado y bajado, trepado y bajado, trepado y bajado por el tronco para atar bien un extremo de las cuerdas a las ramas y el otro al neumático. Hasta ese momento toda la operación había sido un éxito rotundo. Él había construido un columpio similar en otra ocasión, aunque con la ayuda de Carl, Daniel y Martín. Ahora lo estaba haciendo solo, lo cual comportaba que la operación resultara mucho más arriesgada. Y sin embargo lo consiguió. Por fin, instalado en el centro del neumático, empezó a columpiarse como si no tuviera ni una sola preocupación, sin importarle que fuera uno de los columpios más incómodos en el que se había sentado jamás. Luego se tumbó boca abajo sobre el neumático y se dio un impulso con los pies contra el suelo. Cada vez que el neumático se balanceaba hacia atrás, Bruno alcanzaba a tocar el tronco de un árbol con un pie, lo que le permitía impulsarse para elevarse más rápido y más alto. Aquello funcionó muy bien hasta que de pronto resbaló del neumático justo cuando intentaba darse un nuevo impulso y cayó de bruces al suelo, produciendo un ruido sordo. Todo se volvió negro, pero al punto recuperó la visión y se incorporó. En ese momento el neumático oscilaba hacia atrás y le golpeó la cabeza. El niño soltó un grito y se apartó de su trayectoria. Cuando por fin logró ponerse en pie, le dolía mucho un brazo y una pierna, pues había caído sobre ellos. Aunque no creía que lo tuviera rotos, se miró la mano y la vio cubierta de arañazos. Y con el codo se había hecho un buen rasguño. La pierna le dolía más que el brazo, y cuando se miró la rodilla, que asomaba justo por debajo de los pantalones cortos, vio un ancho corte que parecía estar esperando a que Bruno lo descubriera, pues en ese instante la herida empezó a sangrar profusamente. Vaya, exclamó Bruno, y se preguntó qué debía hacer. Pero no tuvo que preguntárselo mucho rato, ya que el roble donde había construido el columpio estaba en el mismo lado de la casa de la cocina, y Pavel, que se encontraba junto a la ventana pelando patatas, había visto el accidente. Cuando el niño levantó de nuevo la cabeza, vio a Pavel corriendo hacia él, y entonces se sintió lo bastante seguro para abandonarse a la sensación de mareo que lo embargaba. Estuvo a punto de caerse, pero esta vez no llegó a tocar el suelo, porque Pavel lo sujetó. No entiendo qué ha pasado, balbuceó. No parecía peligroso. Te elevabas demasiado, dijo Pavel en voz baja. Te he visto. Estaba pensando que en cualquier momento te harías daño. Y me lo he hecho, dijo Bruno. Sí, eso parece. Pavel lo llevó en brazos por el jardín hacia la casa, entró a la cocina y lo sentó en la silla. ¿Dónde está madre?, preguntó Bruno, mirando alrededor en busca de la primera persona a la que siempre recurría cuando tenía un problema. Me temo que tu madre todavía no ha regresado, dijo Pavel, que se había arrodillado delante de Bruno para examinarle la rodilla. Solo estoy yo. Entonces, ¿qué va a suceder? Le entró un poco de miedo, una emoción que quizás le provocaría un llanto. Podría morir desangrado. Pavel rió un poco y se negó con la cabeza. No vas a morir desangrado, le aseguró. Acercó un taburete y puso la pierna de Bruno encima. No te muevas. Ahí hay un botiquín. El niño observó cómo cogía el botiquín verde del armario y llenaba un cuenco con agua, probándola primero con el dedo para asegurarse de que no estaba demasiado fría. ¿Tendrán que llevarme al hospital?, preguntó Bruno. No, no. Pavel se arrodilló de nuevo a su lado, mojó un paño con el agua del cuenco y se lo aplicó con cuidado en la rodilla. Bruno hizo una mueca de dolor, pese a que en realidad no le dolía demasiado. Solo es un pequeño corte, ni siquiera necesitarás puntos. Bruno frunció el entrecejo y se mordió el labio con nerviosismo mientras Pavel le limpiaba la sangre de la herida y luego le aplicaba otro paño y presionaba unos minutos. Cuando retiró el paño con cuidado, la herida había dejado de sangrar. Entonces agarró una botellita con un líquido verde del botiquín y le dio unos toques en la herida, que a Bruno le escocieron bastante y le hicieron decir varios ¡ay!
No duele tanto, dijo Pavel con voz suave y amable. Si piensas que duele más de lo que en realidad duele, es peor. Bruno se dijo que aquello tenía sentido y se controló para no soltar otro ay. Cuando Pavel hubo terminado de aplicarle el líquido verde, buscó un apósito en el botiquín y le cubrió la herida. Listo, dijo. Ahí está mejor, ¿no? Bruno asintió con la cabeza, avergonzándose un poco por no haber demostrado todo el valor que le había gustado. Gracias, dijo. De nada, repuso Pavel. Ahora tienes que quedarte aquí sentado unos minutos. Dentro de un rato podrás volver a andar, ¿de acuerdo? Deja que la herida descanse, y será mejor que hoy no vuelvas a subirte al columpio. Bruno asintió y mantuvo la pierna estirada encima del taburete mientras Pavel iba al fregadero y se lavaba concienzudamente las manos, frotándose incluso debajo de las uñas con un cepillo antes de secárselas y volver a las patatas. ¿Le contarás a madre lo que ha pasado?, preguntó Bruno, que llevaba unos minutos cuestionándose si lo considerarían un héroe por haber sufrido un accidente o una granuja por haber construido un artilugio peligroso. Creo que lo verá ella misma, contestó Pavel. Llevó las zanahorias a la mesa, se sentó frente a Bruno y se puso a pelarlas encima del periódico viejo. Sí, supongo que sí, a lo mejor quiere llevarme al médico. No lo creo, dijo Pavel en voz baja. Eso nunca se sabe, repuso Bruno, que no quería que le quitaran importancia a su accidente. Al fin y al cabo era lo más emocionante que le había pasado desde su llegada. Podría ser peor de lo que parece. No lo es, repuso Pavel, que prestaba toda su atención a la zanahoria. ¿Y usted, cómo lo sabe?, se apresuró a preguntar Bruno un poco molesto, pese que aquel hombre le había levantado del suelo, llevado a la casa y curado la herida. ¿Usted no es médico? Pavel dejó de pelar las zanahorias un momento y lo miró sin levantar la cabeza, como si estuviera pensando qué replicar. Entonces suspiró y dijo: Sí, sí lo soy. Bruno se quedó mirándolo sorprendido. Aquello no tenía ninguna lógica. Pero si usted es camarero, dijo despacio, y pela las hortalizas para la cena, ¿cómo puede ser también médico? Mira, joven, repuso Pavel. Y Bruno agradeció que tuviera la delicadeza de llamarlo joven en lugar de jovencito, como había hecho el teniente Kotler. Te aseguro que soy médico. Que uno contempla el cielo por la noche no le convierte en astrónomo, ¿sabes? Bruno no tenía idea de qué quería decir con eso, pero sus palabras hicieron que lo observara atentamente por primera vez. Era un hombre menudo y delgado, con largos dedos y facciones angulosas. Era mayor que padre, pero más joven que abuelo, lo cual significaba que era bastante anciano, y aunque Bruno nunca lo había visto antes de llegar a Auschwitz, su cara tenía algo que le hizo pensar que en el pasado había llevado la barba. Pero ya no la llevaba. Pues no lo entiendo, dijo Bruno, tratando de llevar al fondo el asunto. Si es médico, ¿por qué trabaja de camarero? ¿Por qué no está en un hospital? Pavel vaciló largamente antes de contestar, y mientras lo hacía Bruno no dijo nada. No sabía por qué, pero tenía la impresión de que lo educado era esperar hasta que Pavel decidiese hablar. Antes de venir aquí practicaba la medicina, dijo al final. ¿Practicaba?, repitió Bruno, que no estaba familiarizado con aquella expresión. ¿Qué pasaba? ¿No lo hacía bien? Pavel sonrió. Sí, lo hacía muy bien. Verás, siempre quise ser médico, desde que era muy pequeño, desde que tenía tu edad. Yo quiero ser explorador, dijo rápidamente Bruno. Bueno, te deseo suerte. Gracias. ¿Ya has descubierto algo? En nuestra casa de Berlín se podía explorar mucho, recordó Bruno. Pero claro, era una casa muy grande, no se imagina cómo de grande. Y había muchos sitios para explorar. Aquí es diferente. Aquí nada es igual, coincidió Pavel. ¿Usted lleva mucho tiempo en Auschwitz? Pavel dejó la zanahoria y el pelador en la mesa y reflexionó. Creo que siempre he estado aquí, dijo con un hilo de voz. ¿Se crió aquí? No, negó con la cabeza, no me crié aquí.
Pero sí acaba de decir. Antes de que Bruno terminase la frase, se oyó la voz de madre afuera. Pavel se puso de pie de un brinco y volvió al fregadero de las zanahorias, el pelador y el periódico lleno de pieles. Le dio la espalda a Bruno, agachó la cabeza y no volvió a hablar. ¿Se puede saber qué está pasando?, preguntó madre cuando llegó a la cocina, y se inclinó para examinar el apósito que cubría la herida de Bruno. He construido un columpio y me caí de él, explicó el niño. Y entonces el columpio me golpeó la cabeza y casi me desmayo, pero Pavel me trajo aquí, me curó y me puso un apósito. Aunque me escocía mucho, no he llorado, ni una sola lágrima. ¿Verdad, Pavel, que no? Pavel se volvió ligeramente hacia ellos, pero no levantó la cabeza. Le he limpiado la herida, dijo el anciano con voz queda, sin contestar a la pregunta del niño. No hay nada que temer. Ve a tu habitación, Bruno, dijo madre, que parecía muy turbada. Es que no discutas. Vete a tu habitación. Bruno bajó de la silla y al cargar el peso sobre la que había decidido llamar su pierna mala, le dolió un poco. A continuación, salió de la cocina, pero mientras iba hacia la escalera, oyó a madre dar las gracias a Pavel, y se alegró porque parecía evidente, de no ser por él, habría muerto desangrado. Antes de subir al piso de arriba oyó otra cosa, y aquello fue lo último que madre le dijo al camarero que afirmaba ser médico. Si el comandante pregunta algo, diremos que yo curé la herida de Bruno. Al niño le pareció terriblemente egoísta que madre le atribuyera el mérito de algo que no había hecho. ¿Por qué la abuela se marchó furiosa? Las dos personas de Berlín a quien más añoraba Bruno eran los abuelos. Vivían en un pisito cerca de los puestos de fruta y verdura, y en la época en que el niño se mudó a Auschwitz, el abuelo tenía casi 73 años, lo cual, según él, lo convertía en el hombre más anciano del mundo. Una tarde, había calculado que si vivía 8 veces los años que había vivido hasta entonces, seguiría teniendo un año menos que el abuelo. El abuelo regentaba un restaurante en el centro de la ciudad, y uno de sus empleados era el padre de Martín, el amigo de Bruno, que trabajaba de cocinero. Aunque el abuelo ya no cocinaba ni servía mesas, se pasaba el día en el restaurante. Por la tarde se sentaba a la barra y charlaba con los clientes, y por la noche cenaba allí y se quedaban hasta la hora de cierre. Rieron con sus amigos. La abuela parecía mucho más joven que las abuelas de otros niños. De hecho, cuando Bruno se enteró de la edad que tenía, 62 años, se llevó una sorpresa. Ella había conocido al abuelo cuando era joven, después de uno de sus conciertos, y éste la había convencido para que se casara con él, pese a todos sus defectos. La abuela tenía el cabello largo y pelirrojo, asombrosamente parecido al de su nuera, y los ojos verdes, y aseguraba que aquello se debía a que su familia había sangre irlandesa. Bruno siempre sabía cuando una reunión familiar estaba a punto de animarse. La abuela se situaba cerca del piano hasta que alguien se sentaba en la banqueta y le pedía que cantara. ¿Pero qué dices?, exclamaba ella, poniéndose una mano sobre el pecho como si la idea le cortara la respiración. ¿Me estás pidiendo que cante una canción? Imposible, imposible. Me temo, joven, que mis días de cantante han pasado a la historia. ¡Qué cantante! ¡Que cante! ¡Que cante! La animaban los invitados, y tras una pausa apropiada, que a veces duraba hasta 10 o 12 segundos, la abuela cedía y se volvía hacia el joven que se había sentado al piano, mientras le decía con desparpajo: La vie en rose es en mi bemol menor, y no pierdas el compás en los cambios. En casa de Bruno, el momento culminante de la fiesta era cuando la abuela cantaba, que por algún extraño motivo siempre coincidía con el momento en que madre abandonaba el salón donde estaban los invitados y se iba a la cocina con algunos de sus amigas. Padre siempre se quedaba a escuchar, y Bruno también,
porque nada le gustaba más que oír a la abuela cantar a pleno pulmón y al final empaparse de los aplausos de los invitados. Además, La Vie en Rose era una canción que le producía escalofríos y le erizaba el vello de la nuca. A la abuela le gustaba pensar que Bruno o Gretel seguirían sus pasos y serían artistas, y en todas las navidades y fiestas de cumpleaños montaba una pequeña obra de teatro que los tres interpretaban para madre, padre y el abuelo. Ella misma escribía aquellas obras, y en opinión de Bruno siempre se quedaba para ella los mejores papeles, aunque a él no le importaba. Siempre había alguna canción. ¿Me estás pidiendo que cante una canción?, preguntaba ella antes, y una oportunidad para que Bruno hiciera algún truco de magia y Gretel bailara. El niño se encargaba de poner el broche final a la obra recitando un largo poema de algún gran poeta. Le costaba mucho entender aquellas composiciones, pero curiosamente, cuanto más las leía, más bonitas sonaban las palabras. Sin embargo, eso no era la mejor de aquellas pequeñas funciones. Lo mejor era que la abuela hacía disfraces para Bruno y Gretel, fuera cual fuese el papel, y aunque el de Bruno resultara muy pequeño comparado con el de su hermana o abuela, él siempre se disfrazaba de príncipe o de jeque árabe, y en una ocasión hasta de gladiador romano. Había coronas, y cuando no había coronas había lanzas, y cuando no había lanzas había látigos o turbantes. Nadie sabía con qué lo sorprendería a la abuela la siguiente ocasión, pero una semana antes de Navidad hacía ir a Bruno y a Gretel a su casa para todos los días para ensayar. Claro que la última obra de teatro que habían interpretado terminó con el Rosario de la Aurora y Bruno todavía la recordaba con tristeza, aunque no estaba muy seguro de qué había desencadenado la discusión. Aproximadamente una semana antes se había notado mucho nerviosismo en la casa, algo que tenía que ver con que de pronto María, el cocinero, y Lars, el mayordomo, debían dirigirse a padre llamándolo comandante, igual que todos los soldados que entraban, salían y utilizaban la casa, o al menos eso le parecía a Bruno, como si vivieran allí. Durante semanas todos habían estado muy nerviosos. Primero, el Furias y la hermosa rubia habían ido a cenar, algo que había paralizado la casa por completo, y luego aquello de llamar a padre comandante. Madre había dicho a Bruno que felicitara a padre y él lo había hecho, aunque sinceramente, y él siempre procuraba ser sincero consigo mismo, no entendía muy bien el motivo de esa felicitación. El día de Navidad, padre se puso el uniforme nuevo, el almidonado y planchado que ahora llevaba todos los días. Y la familia al completo lo aplaudió cuando hizo su primera aparición vestido de esa guisa. Era verdaderamente especial, hacía que destacara entre los otros soldados que entraban y salían de la casa, y daba la impresión de que ellos lo respetaban más de que llevaba su uniforme nuevo. Madre se acercó a él, lo besó en la mejilla y le pasó una mano por la parte delantera de la chaqueta, admirando la calidad de la tela. Los galones del uniforme fue lo que más impresionó a Bruno, y tras comprobar que tenía las manos limpias, le dejaron ponerse la gorra un rato. El abuelo se mostró muy orgulloso de su hijo cuando lo vio con su nuevo uniforme. La abuela fue la única que no parecía impresionada. Después de cenar y después de que Gretel y Bruno hubieran representado su nueva obra, ella se sentó con aire taciturno en una butaca y miró a padre, sacudiendo la cabeza como si su hijo le hubiera dado un tremendo disgusto. Quizás me equivoqué en eso, ¿no crees, Ralph?, le dijo. Quizás las obras que te hacía interpretar cuando eras niño te condujeron a esto, a disfrazarte como una marioneta. Por favor, madre, repuso padre, comprensivo, sabes muy bien que no es el momento. Qué orgulloso estás de tu uniforme, continuó ella, como si te convirtiera en algo especial. En realidad ni siquiera te importa lo que significa, lo que representa. Natalie, antes ya hemos hablado de esto, intervino el abuelo, aunque todos sabían que cuando la abuela tenía algo que decir, lo decía, por inoportuno que resultara. Antes has hablado tú, Matías, precisó la abuela,
Yo no era más que una pared vacía a la que te dirigías tus palabras, como siempre. Estamos en una celebración familiar, madre, dijo padre, exhalando un suspiro. Es Navidad. Tengamos la fiesta en paz. Me acuerdo de cuando empezó la Gran Guerra, comentó el abuelo con orgullo, contemplando el fuego y moviendo la cabeza. Recuerdo el día en que llegaste a casa y nos anunciaste que te habías alistado. Yo estaba seguro de que te pasaría algo. No le pasó nada, Matías, insistió la abuela. Y si no, échale un vistazo. Y mírate ahora, continuó el abuelo, haciendo caso omiso de su esposa. Me enorgullece verte ascendido a un cargo de tanta responsabilidad, ver cómo ayudas a tu país a recuperar su orgullo después de las grandes injusticias que se han cometido contra él, los innumerables castigos. Pero tú te estás oyendo, exclamó la abuela. ¿Cuál de vosotros dos es más necio? Natalie, terció madre para serenar los ánimos. ¿No crees que Ralph está muy guapo con su uniforme nuevo? Guapo, repitió la abuela, inclinándose hacia adelante y mirando a su nuera como si ésta hubiera perdido el juicio. ¿Has dicho guapo? ¡Qué ingenua eres! ¿Crees que eso es lo que importa, estar guapo? ¿Y yo? ¿Estoy guapo con mi disfraz de presentador? Preguntó Bruno, porque no era lo que llevaba aquella noche en la fiesta. Porque eso era lo que llevaba aquella noche en la fiesta, el traje rojo y negro de un presentador de circo, y estaba encantado con él. Sin embargo, lamentó inmediatamente haber hablado, porque todos los adultos lo miraron, a él y a Gretel como si hubieran olvidado por completo que se encontraban allí. Niños, arriba, dijo rápidamente madre. Subid a vuestras habitaciones. ¿Por qué? Contestó Gretel. ¿No podemos jugar aquí abajo? No, niños, insistió ella. Subid a vuestras habitaciones y cerrad la puerta. En fin, eso es lo único que os interesa a los soldados, continuó la abuela. Siempre estar atención a los niños, estar guapos con vuestros elegantes uniformes, disfrazaros y hacer esas espantosas cosas que hacéis. Me dais vergüenza. Pero no te culpo a ti, Ralph, sino a mí misma. Niños, subid ahora mismo, los apremió madre dando palmadas, y ellos no tuvieron más remedio que obedecer. Pero en lugar de ir derechos a las habitaciones, se sentaron en el relleno de la escalera y trataron de oír lo que decían los adultos abajo. Sin embargo, las voces de madre y padre llegaban muy amortiguadas. La del abuelo no se oía, y la abuela arrastraba mucho las palabras y apenas se la entendía. Al final, pasados unos minutos, la puerta del salón se abrió de golpe. Gretel y Bruno subieron rápidamente unos escalones mientras la abuela cogía su abrigo del perchero del recibidor. ¡Vergüenza! Gritó antes de marcharse. Que mi propio hijo sea un patriota, gritó padre, que quizá no había aprendido la norma de que uno no debe interrumpir a su madre cuando habla. Eso es patriota, replicó ella. Mira qué gente viene a cenar a esta casa. Me dan ganas de vomitar. Y cuando te veo con ese uniforme me dan ganas de arrancarme los ojos, añadió antes de marcharse furioso y cerrar con un portazo. Bruno no había visto mucho a la abuela desde aquel día, y ni siquiera había tenido ocasión de despedirse de ella antes de viajar a Auschwitz, pero la echaba tanto de menos que decidió escribirle una carta. Un buen día tomó papel y pluma, se sentó y le contó lo desgraciado que se sentía allí y cuánto deseaba volver a su hogar en Berlín. Le habló de la casa y el jardín, y el banco de la placa, y la alta alambrada con los postes de madera, y los rollos de alambre de espino y el árido terreno que había detrás, y las cabañas, y los pequeños edificios, y las columnas de humo y los soldados. Pero sobre todo le habló que la gente que vivía allí, de sus pijamas de raya y de sus gorras de rayas, y por último le dijo cuando le echaba de menos y firmó así: tu nieto que te quiere, Bruno. Bruno recuerda que le gustaba jugar a los exploradores. Durante un tiempo, nada cambió en Auschwitz. Bruno tenía que aguantar a Gretel, que se ponía muy antipática con él cuando estaba de mal humor, es decir, casi siempre, porque su hermana era tonta de remate. Y seguía anhelando volver a su casa de Berlín, aunque los recuerdos de la vida allí empezaban a difuminarse. Llevaba varias semanas sin ponerse ni siquiera a enviar otra carta al abuelo o a la abuela, y por lo tanto sin sentarse a escribirla.
Los soldados continuaban entrando y saliendo todos los días de la semana, celebrando reuniones en el despacho de padre, donde seguía estando prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. El teniente Kotler seguía paseándose ufano con sus botas negras como si no hubiera en el mundo nadie más importante que él. Y cuando no se encontraba con padre, estaba en el camino de la casa hablando con Gretel mientras ella reía nerviosamente y se enroscaba el cabello con los dedos, o susurrando en alguna habitación con madre. Las criadas seguían lavando, barriendo, cocinando, limpiando, sirviendo, recogiendo, y nunca hablaban con nadie a menos que alguien se dirigiera a ellas. María seguía dedicando la mayor parte del tiempo a ordenar la ropa de Bruno y asegurarse de que estuviera bien doblada en su armario. Y Pavel seguía acudiendo a la casa todas las tardes para pelar patatas y zanahorias y ponerse luego su chaqueta blanca y servir la cena. De vez en cuando Bruno lo veía lanzar una mirada a su rodilla, donde se apreciaba una diminuta cicatriz, secuela de su accidente con el columpio, pero aparte de eso nunca se dirigía en palabra. Y entonces cambiaron las cosas. Padre decidió que era hora de que los niños reanudaran sus estudios, y aunque a Bruno le parecía ridículo que montaran una escuela solo para 2 alumnos, madre y padre coincidieron en que necesitaban un profesor particular que acudiera a casa todos los días para llenarlos de clases las mañanas y las tardes. Unos días después, un individuo llamado Herr List llegó traqueteando por el camino en su carraca y dieron comienzo a las lecciones. Herr List era un misterio para Bruno. Pese a que en general se mostraba simpático y nunca le levantaba la mano como hacía su antiguo profesor de Berlín, algo en su mirada sugería que albergaba mucha rabia acumulada que podía liberarse en cualquier momento. A Herr List le gustaba mucho la geografía y la historia, mientras que Bruno prefería la lectura y el dibujo. Eso no te servirá para nada, insistía el profesor. Hoy en día es mucho más importante un profundo conocimiento de las ciencias sociales. En Berlín, la abuela siempre nos dejaba interpretar obras de teatro, señaló Bruno en cierta ocasión. Pero tu abuela no era tu maestro. ¿Verdad que no?, replicó Gerd. Era tu abuela. Y yo soy tu maestro. Así que estudiarás las cosas que yo considero importantes y no solo las que te gusten. Pero, ¿no son importantes los libros? Sí, los libros que tratan de cosas importantes, explicó Gerd. Pero no los libros de cuentos, los libros sobre las cosas que nunca han pasado. No. A ver, ¿qué sabes tú de historia, joven? Dicho sea su honor, Herr List llamaba a Bruno joven, como Pavel, a diferencia del teniente Kotler. Bueno, sé que nací el 15 de abril del 34. No me refiero a tu historia personal, me refiero a la historia de quién eres y de dónde vienes, a tu patrimonio familiar, a tu patria, la tierra de tus padres. Bruno frunció el entrecejo y reflexionó. No estaba muy seguro de tener una patria, porque aunque la casa de Berlín era grande y cómoda, no había mucho jardín alrededor, y lo bastante mayor para saber que sus padres no eran los propietarios de Auschwitz, pese a que allí sí había mucha tierra. No mucho, admitió, pero sí sé de la Edad Media. Me gustan las historias de caballeros, aventuras y exploraciones. Herr List resopló entre dientes y meneó la cabeza sin disimular su enojo. Entonces, eso es lo que me corresponde cambiar, dijo con un tono siniestro. Tendré que quitarte de la cabeza los libros de cuentos y enseñarte más sobre tus orígenes, sobre las grandes injusticias que has padecido. Bruno sintió satisfecho, pues dedujo que por fin le darían una explicación de por qué se había visto obligado a marchar todo de su cómoda casa y mudarse a aquel lugar tan espantoso, ya que esa debía ser la mayor injusticia que padecía su corta vida. Unos días más tarde Bruno, a solas en su habitación, empezó a pensar en todo aquello que le gustaba hacer en su antigua casa y no podía repetir en Auschwitz. La mayoría de las cosas no había podido hacerlas porque ya no tenía amigos con quienes divertirse y Gretel nunca jugaba con él. Pero había una cosa que sí podía realizar solo y que siempre hacía en Berlín, jugar a los exploradores. Cuando era pequeño, se dijo,
Me gustaba explorar, y entonces vivía en Berlín, donde conocía todo y podía encontrar cualquier cosa que quisiera con los ojos vendados. Aquí está todo por explorar. Quizá haya llegado el momento de empezar. Y a continuación, antes de poder cambiar de opinión, saltó de la cama, revolvió en su armario en busca de un abrigo y un par de botas viejas, el atuendo propio de los exploradores, y se preparó para salir de la casa. No tenía sentido explorar dentro. Al fin y al cabo, aquella casa no era como la de Berlín, que tenía cientos de rincones recovecos y extraños cuartitos, por no mencionar los 5 pisos, contando el sótano y la buhardilla en lo alto del edificio, con aquella ventana por la que solo podía mirar si se ponía de puntillas. No, aquella casa era malísima para explorar. Si quería jugar a los exploradores tendría que salir fuera. Bruno llevaba meses mirando por la ventana de su dormitorio contemplando el jardín, el banco con la placa, la alta alambrada, los postes de madera y las demás cosas que se había descrito a la abuela en su última carta. Y pese a que observaba a menudo a aquellas personas, a los diferentes tipos de personas con pijamas de rayas, nunca se le había ocurrido preguntarse qué significaba todo aquello. Era una especie de ciudad aparte, cuyos habitantes vivían y trabajaban juntos, separados de la casa donde habitaba él por una alambrada. ¿De verdad eran tan diferentes? Todas las personas de aquel campo llevaban la misma ropa, aquellos pijamas y gorras de rayas, y todas las personas que se paseaban por su casa, excepto madre, Gretel y él, llevaban uniformes de diversa calidad y con diversos adornos, gorras, cascos llamativos, brazaletes rojos y negros, e iban armadas y siempre parecían tremendamente serias, como si todo fuera muy importante y nadie debiera pensar lo contrario. ¿Dónde estaba exactamente la diferencia?, se preguntó Bruno. ¿Y quién decidía quién llevaba el pijama de rayas y quiénes llevaban el uniforme? A veces los dos grupos se mezclaban, como era lógico. Bruno había visto muchas veces a personas uniformadas al otro lado de la alambrada y observándolas se dio cuenta de que eran quienes mandaban. Los del pijama se ponían en posición firme cuando se les acercaban los soldados y a veces se caían al suelo y ni siquiera se levantaban y tenían que llevárselos. Es curioso que nunca me haya preguntado ¿qué hace esa gente ahí?, pensó el niño. Y es curioso que con todas las veces que los soldados van allí, había visto incluso a padre pasar al otro lado en muchas ocasiones. Nunca hayan invitado a nadie del otro lado a venir a casa. A veces, aunque no muy a menudo, algunos soldados se quedaban a cenar. Cuando lo hacían, se les servían muchas bebidas espumosas y tan pronto Gretel y Bruno habían terminado el postre, los mandaban a dormir. Entonces se oía mucho ruido abajo y también cantaban, aunque muy mal, por cierto. Resultaba evidente que a padre y a madre les gustaba la compañía de aquellos soldados. Bruno se daba cuenta, pero nunca habían invitado a cenar a ninguno con pijamas de rayas. Salió de la casa, fue a la parte de atrás y miró hacia la ventana de su dormitorio, que desde allí abajo ya no parecía tan alta. Seguramente podría saltar desde la ventana y no me haría mucho daño. Caviló, aunque no se le ocurría ningún motivo para hacer semejante idiotez. Quizá soltara si la casa se incendiase y él hubiera quedado atrapado dentro, pero aún así le parecía arriesgado. Miró hacia la derecha, hasta donde alcanzaba la vista, y vio que la alta alambrada se prolongaba hacia el infinito bajo el sol, y se alegró de que así fuera, porque aquello significaba que él no sabía que había más fin, o sea, que no había más allá y podía ponerse a andar para averiguarlo, pues al fin y al cabo en eso consistía explorar. Herr List solo le había hablado de una cosa interesante en las clases de historia, de hombres como Cristóbal Colón y Américo Vespucio, hombres con vidas tan llenas de aventuras y tan interesantes que no hacían sino confirmarle que él quería ser como ellos cuando fuera mayor. Sin embargo, antes de echar a andar en aquella dirección, había una última cosa que investigar: el banco. Bruno llevaba meses contemplando, escudriñando la placa desde lejos y llamándolo el banco de la placa, pero sin saber qué ponía en la placa.
Miró a izquierda y derecha para comprobar que no venía nadie y luego se acercó corriendo al banco. Solo era una pequeña placa de bronce y Bruno la leyó en silencio. Obsequiado con motivo de la inauguración, vaciló un instante. Del campo Auschwitz. Continuó titubeando un poco como solía ocurrirle. Junio de 1940. Estiró un brazo y la tocó. El bronce estaba muy frío, así que apartó rápidamente los dedos. Respiró hondo e inició su excursión. En lo único que Bruno intentaba no pensar era que tanto madre como padre le habían advertido en innumerables ocasiones que estaba prohibido pasear en aquella dirección, que estaba prohibido acercarse a la alambrada del campo, y sobre todo en Auschwitz estaba prohibido explorar, sin excepciones. El punto que se convirtió en una manchita, que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura, que se convirtió en un niño. El paseo a lo largo de la alambrada duró mucho más de lo que Bruno había imaginado. Esta parecía prolongarse varios kilómetros. Siguió caminando y cada vez que miraba hacia atrás la casa que vivía se veía más pequeña, hasta que dejó de verse por completo. En todo aquel rato nunca vio a nadie cerca de la alambrada. Tampoco encontró ninguna puerta por donde entrar y empezó a pensar en su exploración iba a ser un fracaso. De hecho, aunque la valla continuaba hasta donde alcanzaba la vista, las cabañas, los edificios y las columnas de humo se estaban desapareciendo en la distancia, a su espalda, y el alambre lo separaba de una extensión de terreno vacío. Cuando llevaba casi una hora andando y empezó a tener hambre, pensó que quizá ya había explorado suficiente por aquel día y que debía volver. Sin embargo, en ese preciso instante apareció a lo lejos un puntito, y Bruno entrecerró los ojos para distinguir qué era. Recordó un libro que había leído, en el que un hombre se perdía en el desierto, y como llevaba varios días sin comer ni beber nada, imaginaba que veía fabulosos restaurantes y enormes fuentes, pero cuando intentaba comer o beber en ellos, estos desaparecían y solo encontraban puñados de arena. Se preguntó si sería aquello lo que le estaba pasando a él. Pero mientras lo pensaba, sus piernas, que no paraban de moverse, lo iban acercando más y más a aquel punto, que entre tanto se había convertido en una manchita y empezaba a dar muestras de convertirse en un borrón. Y poco después del borrón se convirtió en una figura, y entonces a medida que Bruno se acercaba más, vio que aquella cosa no era ni un punto, ni una manchita, ni un borrón, ni una figura, sino una persona. Y que aquella persona era un niño. Bruno había leído suficientes libros de aventuras para saber que uno nunca podía estar seguro de que iba a encontrar. La mayoría de las veces los exploradores empezaron con algo interesante que sencillamente estaba allí, sin molestar a nadie, esperando a que lo descubrieran, por ejemplo América. Otras veces descubrían algo que seguramente era mejor dejar en paz, como un ratón muerto en el fondo del armario. El niño pertenecía a la primera categoría. Estaba allí sentado, sin molestar a nadie, esperando a que lo descubrieran. Bruno minoró el paso cuando vio al niño que antes era una figura, que antes era un borrón, que antes era una manchita, que antes era un punto. Aunque los separaba una alambrada, él sabía que debía tener mucho cuidado con los desconocidos y que siempre era mejor abordarlos con cautela. Así que siguió andando. Poco después se encontraron uno frente al otro. Hola, dijo Bruno. Hola, contestó el niño. Era más bajo que Bruno y estaba sentado en el suelo con una expresión de tristeza y desamparo. Llevaba el mismo pijama de rayas que vestían todos los otros de la alambrada, así como la gorra de tela. No calzaba zapatos ni calcetines, tenía los pies muy sucios. En el brazo llevaba un brazalete con una estrella. Cuando Bruno empezó a acercarse al niño, éste estaba sentado con las piernas cruzadas y la cabeza gacha. Sin embargo, al cabo de un momento levantó la cabeza y pudo verle la cara. Tenía un rostro muy extraño. Su piel era casi gris, de una palidez que no se parecía a ninguna que Bruno hubiera visto hasta entonces. Tenía ojos muy grandes, de color caramelo, y un blanco muy blanco. Cuando el niño lo miró,
Lo único que vio Bruno fueron los ojos enormes y tristes que le devolvían la mirada. Bruno estaba seguro de que jamás había visto a un niño más flaco ni más triste en su vida, pero decidió que lo mejor era hablar con él. Estoy explorando, dijo. ¿Ah, sí?, replicó el niño. Sí, desde hace casi 2 horas. Aquello no era estrictamente cierto. Bruno solo llevaba 1 hora explorando, pero no le pareció muy grave exagerar un poco. No era lo mismo que mentir, y le hizo sentir más aventurero de lo que en realidad era. ¿Has encontrado algo?, preguntó el niño. No gran cosa. Nada de nada. Bueno, te he encontrado a ti, dijo Bruno tras una pausa. Miró fijamente al niño y estuvo a punto de preguntarle por qué estaba tan triste, pero temió parecer descortés. Sabía que a veces las personas que están tristes no quieren que les pregunten qué les pasa. A veces les cuentan ellos mismos y a veces no paran de hablar de ello durante meses. Pero en esa ocasión Bruno creyó oportuno esperar. Durante su exploración había descubierto una cosa, y ahora que por fin estaba hablando con alguien del otro lado de la alambrada, se dijo que podía estropear la oportunidad de informarse. Así pues, se sentó en el suelo, en su lado de la alambrada, cruzando las piernas igual que el otro niño, y lamentó no haber llevado un poco de chocolate o quizá una pasta que podían haber compartido. Vivo en la casa que hay en el lado de la alambrada, dijo. Ah, sí, una vez vi la casa desde lejos, pero a ti no. Mi habitación está en el primer piso, desde allí veo por encima de la alambrada. Por cierto, me llamo Bruno. Yo me llamo Shmuel, dijo el niño. Bruno arrugó la nariz, no estaba seguro de haber oído bien. ¿Cómo dices que te llamas? Shmuel, repitió el niño como si fuera lo más normal del mundo. ¿Y tú cómo dices que te llamas? Bruno. Nunca había oído ese nombre, declaró Shmuel. Ni yo el tuyo, reconoció Bruno. Shmuel. Reflexionó un poco. Shmuel, repitió. Me gusta cómo suena. Shmuel, suena como el viento. Bruno, dijo Shmuel, asintiendo con la cabeza. Sí, me parece que a mí también me gusta tu nombre. Suena como si alguien se frotara los brazos para entrar en calor. No conozco a nadie que se llame Shmuel. Pues en este lado de la alambrada hay montones de Shmueles. Cientos seguramente. A mí me gustaría tener mi propio nombre. Pues yo no conozco a nadie que se llame Bruno, aparte de mí, claro. Creo que soy el único. Entonces tienes suerte, dijo Shmuel. Sí, supongo que sí. ¿Cuántos años tienes? Shmuel pensó un momento, se miró los dedos y los agitó como si hiciera cálculos. 9, dijo. Nací el 15 de abril de 1934. Bruno lo miró con asombro. ¿Qué has dicho?, preguntó. He dicho que nací el 15 de abril de 1934. Bruno abrió mucho los ojos y los labios formaron una O. No puede ser, dijo. ¿Por qué? No, dijo Bruno sacudiendo la cabeza. No quiero decir que no te crea, pero es asombroso, porque yo también nací el 15 de abril de 1934. Nacimos el mismo día. Shmuel reflexionó un momento. Entonces también tienes 9 años, razonó. Sí, ¿verdad? Qué raro, dijo Bruno. Muy raro. Porque en ese lado de la alambrada hay montones de Shmueles. Pero creo que ninguno haya nacido el mismo día que yo. Somos como hermanos gemelos, dijo Bruno. Sí, un poco. De pronto Bruno se puso muy contento. Le vinieron a la mente Carl, Daniel y Martín, sus 3 mejores amigos de toda la vida. Recordó cómo se divertían juntos en Berlín y se dio cuenta de lo solo que se había sentido en Auschwitz. ¿Tienes muchos amigos?, preguntó, ladeando un poco la cabeza hacia el niño. Sí, claro, respondió Shmuel. Bueno, más o menos. Bruno frunció el entrecejo. Le había gustado que Shmuel hubiera contestado que no, porque así habrían tenido otra cosa en común. ¿Amigos íntimos?, preguntó. Bueno, muy íntimos no, pero en este lado de la alambrada hay muchos niños de nuestra edad, aunque no peleamos mucho, nos peleamos muchos. Por eso he venido aquí, para estar solo. No hay derecho, dijo Bruno. No entiendo por qué yo tengo que estar aquí, en este lado de la alambrada, donde no hay nadie con quien hablar o jugar,
mientras que tú tienes montones de amigos y seguramente pasas horas jugando con ellos todos los días. Tendré que hablar con padre de eso. ¿De dónde eres?, preguntó Shmuel, entrecerrando los ojos y observando con curiosidad. De Berlín. ¿Dónde está eso? Bruno abrió la boca para contestar, pero no estaba muy seguro. Está en Alemania, por supuesto, dijo. ¿Tú no eres alemán? No, yo soy polaco. Bruno arrugó la nariz. Entonces, ¿cómo es que hablas alemán?, preguntó. Porque tú te has dirigido a mí en alemán. Por eso te he contestado en alemán. Pero la lengua de Polonia es el polaco. ¿Sabes hablar polaco? No, contestó Bruno, soltando una risita nerviosa. No conozco a nadie que sepa hablar dos idiomas, y menos a alguien de nuestra edad. Mi madre es maestra en mi escuela y me enseñaba alemán, explicó Shmuel. Ella también habla francés e italiano e inglés. Es muy inteligente. Yo todavía no sé hablar francés ni italiano, pero ella dice que algún día me enseñará inglés porque quizás me convenga saberlo. Polonia, dijo Bruno, pensativo, sopesando aquella palabra con la lengua. No es tan bonito como Alemania, ¿verdad? Shmuel arrugó la frente. ¿Por qué no?, preguntó. Bueno, porque Alemania es el mejor país del mundo, respondió Bruno, recordando lo que había oído decir a padre y al abuelo en muchas ocasiones. Nosotros somos superiores. Shmuel lo miró fijamente sin saber qué decir, y Bruno sintió el impulso de cambiar el tema, pues incluso al pronunciar aquellas palabras le pareció que no sonaban del todo bien, y no quería que Shmuel pensara que estaba siendo descortés. ¿Y dónde está Polonia?, preguntó tras un momento de silencio. Pues en Europa, dijo Shmuel. Bruno intentó recordar los países que Herr List había mencionado en alguna clase de geografía. ¿Has oído hablar de Dinamarca?, preguntó. No, contestó Shmuel. Me parece que Polonia está en Dinamarca, dijo Bruno, cada vez más desconcertado, aunque intentaba aparentar que sabía de qué estaba hablando. Porque Dinamarca está muy lejos, añadió. Shmuel lo miró un momento y abrió la boca, y la cerró 2 veces, como meditando su réplica. Pero si esto es Polonia, dijo al final. ¿Ah, sí? Sí. Así que Dinamarca está muy lejos de Polonia y de Alemania. Bruno frunció el entrecejo. ¿Has oído hablar de aquellos países que les costaba situarlos? Bueno, sí, dijo, pero todo es relativo, ¿no? Me refiero a la distancia. Deseaba cambiar el tema porque empezaba a pensar que estaba muy equivocado y se propuso prestar más atención a las clases de geografía. Yo nunca he estado en Berlín, dijo Shmuel, y a mí me parece que nunca había estado en Polonia hasta que vine aquí, replicó Bruno, lo cual era verdad. Bruno, suponiendo que esto sea Polonia, añadió. Estoy seguro de que lo es, dijo Shmuel, con voz queda, aunque no es una región muy bonita, ¿no? La región de donde provengo es mucho más bonita. No puede ser tan bonita como Berlín, dijo Bruno. En Berlín teníamos una gran casa con 5 pisos, contando el sótano y la buhardilla. Y había unas calles muy bonitas y tiendas y puestos de fruta y verduras y muchas cafeterías. Pero si alguna vez más allí, no te recomiendo pasear por esa ciudad un sábado por la tarde. Las aceras están abarrotadas y empujan sin miramientos. Era mucho más agradable antes de que cambiaran las cosas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Shmuel. Bueno, se estaba muy tranquilo, explicó Bruno, aunque no le gustaba hablar de cómo habían cambiado las cosas, y por la noche podía leer en la cama. Pero ahora a veces hay mucho ruido y da miedo, y cuando oscurece tenemos que apagar todas las luces. El sitio de donde vengo es mucho más bonito que Berlín, afirmó Shmuel, que nunca había estado en Berlín. Allí la gente es muy simpática, tengo muchos parientes y la comida también es mucho mejor. Bueno, no tiene sentido discutir, dijo Bruno, que no quería pelearse con su nuevo amigo. Vale, dijo Shmuel. ¿Te gusta jugar a los exploradores?, preguntó Bruno tras una pausa. Nunca he jugado a los exploradores, admitió Shmuel. Cuando sea mayor seré explorador, declaró Bruno, y asintió con la cabeza. De momento solo puedo leer libros sobre exploradores, pero así, cuando sea explorador,
No cometeré los mismos errores que cometieron ellos. Shmuel arrugó la frente. ¿Qué clase de errores? Preguntó. Uy, muchos. Cuando exploras, lo más importante es saber si lo que has encontrado vale la pena. Hay cosas que sencillamente están allí, sin molestar a nadie, esperando a que las descubran. Por ejemplo, América. Y otras cosas que seguramente es mejor dejarlas en paz. Por ejemplo, un ratón muerto en el fondo de un armario. Creo que yo pertenezco a la primera categoría, comentó Shmuel. Sí, dijo Bruno. Creo que sí. ¿Puedo preguntarte una cosa? Añadió al cabo de un momento. Sí. Bruno se lo pensó, quería formular bien la pregunta. ¿Por qué hay tanta gente al otro lado de la alambrada? Preguntó al fin. ¿Y qué hacéis ahí? El Furias. Unos meses atrás, cuando padre recibió el uniforme nuevo que significa que todos debían llamarlo comandante, y un poco antes de que Bruno llegara a casa y encontrara a María haciendo las maletas, una noche padre llegó a casa muy emocionado, lo cual era muy raro en él, y entró en el salón donde madre, Bruno y Gretel estaban sentados leyendo sus libros. El jueves por la noche anunció si teníamos algún plan para el jueves por la noche. Ya puedes cancelarlo. Tú puedes cambiar tus planes si quieres, dijo madre, pero yo he quedado de ir al teatro. El Furias quiere hablar de un asunto conmigo, dijo padre, que era el único autorizado para interrumpir a madre. Acabo de recibir una llamada esta tarde. Solo le va bien el jueves por la noche y vendrá a cenar. Madre abrió mucho los ojos y sus labios formaron una O. Bruno se quedó mirándola y se preguntó si aquella era la cara que ponía él cuando algo lo sorprendía. No lo dirás en serio, dijo madre, palideciendo ligeramente. ¿Va a venir aquí, a nuestra casa? Padre asintió con la cabeza. A las 7 en punto, confirmó. Así que será mejor que preparemos una cena especial. Cielos, exclamó madre, mirando de un lado a otro y empezando a pensar en todo lo que había que hacer. ¿Quién es el Furias? Preguntó Bruno. Lo pronuncias mal, dijo padre, y lo pronunció correctamente. El Furias, volvió a decir Bruno, intentando pronunciar bien, aunque sin conseguirlo. No, dijo padre. Bueno, es igual. ¿Pero quién es? Insistió Bruno. Padre lo miró atónito y dijo, ¿sabes muy bien quién es el Furias? No, dijo Bruno. Dirige el país, idiota. Terció Gretel con altanería, como suelen hacer las hermanas. Eran cosas como aquellas las que convertían en una tonta de remate. ¿Es que no lees el periódico? No llames idiota a tu hermano, por favor, intervino madre. ¿Puedo llamarlo estúpido? Gretel. La madre se sentó disgustada, pero de todas formas le sacó la lengua a Bruno. ¿Va a venir solo? Preguntó madre. He olvidado preguntárselo, dijo padre, pero supongo que vendrá con ella. Cielos, repitió madre, levantándose y calculando mentalmente todo lo que tenía que organizar antes del jueves, para el que solo faltaban 2 días. Habría que limpiar la casa a fondo, incluidos los cristales, teñir y barnizar la mesa del comedor, encargar la comida, lavar y planchar los uniformes de la criada y el mayordomo, y dar brillo a la vajilla y la cristalería hasta que destellaran. De un momento a otro, pese a que la lista parecía crecer y crecer, madre consiguió terminarlo todo a tiempo, aunque no paraba de decir que la velada habría tenido éxito, asegurando si ciertas personas hubieran ayudado un poco más a prepararlo todo. Una hora antes de la llegada del Furias, hicieron bajar a Gretel y Bruno, y los niños recibieron una insólita invitación para entrar en el despacho de padre. Gretel llevaba un vestido blanco y calcetines largos, y le había hecho tirabuzones. Bruno llevaba pantalones cortos marrón y oscuro, camisa blanca y corbata marrón. Estrenaba zapatos para la ocasión y estaba muy orgulloso de ellos. Aunque le iban pequeños, le dolían los pies y le costaba andar. De cualquier modo, todos aquellos preparativos y toda aquella ropa elegante parecían un poco exageradas, porque ni Bruno ni Gretel estaban invitados a la cena. Ellos habían cenado una hora antes. A ver, niños, dijo padre sentándose detrás de su escritorio y mirando alternativamente a sus hijos.
de pie e inmóviles frente a él. Ya sabéis que esta velada es muy especial, ¿verdad? Los niños asintieron. Y que es muy importante para mi carrera que esta noche todo salga bien. Volvieron a asentir. Por lo tanto, hay una serie de reglas básicas que estableceremos de antemano. Padre era muy partidario de las reglas básicas. Siempre que había una ocasión especial o importante en la casa, establecía algunas nuevas. Regla número 1, dijo. Cuando llegue el Furias, os pondréis de pie en el recibidor, en silencio, y os prepararéis para saludarlo. No diréis nada hasta que él se dirija a vosotros, y entonces contestaréis con voz clara, articulando bien las palabras. ¿Entendido? Sí, padre, masculló Bruno. Así es precisamente como no quiero que habléis. Vocaliza bien y habla como un adulto. Espero que ninguno de los dos se comporte como un niño pequeño. Si el Furia no os hace caso, vosotros no digáis nada. Mirad al frente y demostrarle respeto y la cortesía que merece un dirigente de su talla. Por supuesto, padre, dijo Gretel con voz muy clara. Y mientras madre y yo estemos cenando con el Furias, vosotros dos debéis permanecer en nuestras habitaciones sin hacer ruido. No quiero a nadie correteando por la casa ni deslizándose por las barandillas. Y le lanzó una elocuente mirada a Bruno. No quiero interrupciones. ¿Me habéis entendido? No quiero que ninguno de los dos nos cause molestia alguna. Bruno y Gretel asintieron con la cabeza y padre se levantó para indicar que la reunión había terminado. Quedan establecidas las reglas básicas, sentenció. 3/4 de hora más tarde sonó el timbre y se produjo un gran revuelo. Bruno y Gretel ocuparon sus puestos junto a la escalera, y madre se colocó detrás de ellos, retorciéndose las manos de nerviosismo. Padre les echó una mirada ojeada y asintió, satisfecho con lo que veía, y entonces abrió la puerta. Había 2 personas en el umbral, un hombre bajito y una mujer más alta que él. Padre los saludó y los invitó a entrar. María, con la cabeza aún más agacha de lo habitual, recogió sus abrigos, y entonces se hicieron la presentación. Los invitados hablaron primero con madre, lo cual dio a Bruno la oportunidad de observarlos y decir por sí mismo si merecían todo aquel jaleo. El Furias era mucho más bajo que padre, y Bruno dedujo que no debía ser tan fuerte como él. Tenía el cabello negro, muy corto, y un bigote diminuto, tan diminuto que Bruno se preguntó para qué lo llevaba o si sería que había dejado un trozo al afeitarse. La dama que estaba a su lado, en cambio, era la mujer más hermosa que jamás había visto. Tenía el cabello rubio y los labios muy rojos, y mientras el Furias hablaba con madre, se volvió para mirar a Bruno y sonrió, y el niño se ruborizó. Y estos son mis hijos, dijo padre, mientras Gretel y Bruno daban un paso adelante. Gretel y Bruno. ¿Y quién es quién? Preguntó el Furias, y todos rieron excepto Bruno, pues en su opinión era perfectamente obvio quién era quién. No entendía qué gracia podía tener aquel comentario. El Furias les estrechó la mano y Gretel hizo la reverencia que tanto había ensayado. Bruno se alegró mucho cuando su hermana perdió el equilibrio y estuvo a punto de caerse. —¡Qué niños tan adorables! —dijo la hermosa rubia. —¿Y cuántos años tiene, si no es indiscreción? —Yo tengo 12, pero él solo tiene 9 —dijo Gretel mirando con desdén a su hermano. —Y también sé hablar francés —agregó, lo cual no era cierto, aunque había aprendido unas pocas frases en la escuela. —¿Francés? ¿Y para qué quieres hablarlo? —preguntó el Furias. Y aquella vez nadie rió. Todos pasaron el peso del cuerpo de una pierna a otra, turbados, mientras Gretel lo miraba fijamente sin saber si tenía que contestar o no. El asunto se resolvió rápidamente, porque el Furias, que era el invitado más grosero que Bruno había visto jamás, se dio la vuelta y se dirigió derecho hacia el comedor, y sin más se sentó a la cabecera de la mesa, en la silla de padre, un poco aturullados. Padre y madre lo siguieron y madre dio instrucciones a Lars para que empezaran a calentar la sopa. Yo también sé hablar francés, dijo la hermosa rubia, inclinándose y sonriendo a los niños. Ella no parecía tener tanto miedo al Furias como madre y padre. El francés es un idioma muy bonito y está muy bien que lo aprendas.
Eva, llamó el Furias desde la otra habitación, chasqueando los dedos como si la mujer fuera un perrito faldero. Ella puso los ojos en blanco, se irguió despacio y se dio la vuelta. Me gustan tus zapatos, Bruno, pero me parece que te aprietan un poco, añadió con una sonrisa. Sí, es así, deberías decírselo a tu madre antes de que te lastimen los pies. Sí, me aprietan un poco, admitió Bruno. Normalmente no llevo tirabuzones, aclaró Gretel, celosa de su hermano por la atención que estaba recibiendo. ¿Por qué no?, preguntó la mujer. ¿Te quedan preciosos? Eva, llamó el Furia por segunda vez y la hermosa mujer se alejó de ellos. Ha sido un placer conoceros, dijo antes de entrar en el comedor y sentarse a la izquierda del Furias. Gretel fue hacia la escalera, pero Bruno se quedó plantado donde estaba, observando a la rubia hasta que ella volvió a fijarse en él y le hizo un gesto de adiós con la mano, en el preciso instante en el que aparecía padre y cerraba las puertas, indicándole con la cabeza que debía subir a su habitación. Sentarse en silencio, no hacer ruido y sobre todo no deslizarse por la barandilla. El Furias y Eva estuvieron 2 horas en la casa y no llamaron a Gretel ni a Bruno para que bajaran a despedirse. El niño los vio marchar desde la ventana por su dormitorio. Se dirigieron hacia un coche conducido por un chofer, algo que impresionó mucho a Bruno, que se fijó en que el Furias no abrió la puerta a su acompañante, sino que se montó en el vehículo y se puso a leer el periódico, mientras ella volvía a despedirse de madre y le daba las gracias por la agradable velada. Qué hombre tan horrible, pensó Bruno. Más tarde, esa misma noche, el niño oyó fragmentos de una conversación entre madre y padre. Ciertas frases se colaron por el ojo de la cerradura o por la rendija de la puerta de despacho del padre. Subieron por la escalera, torcieron en el rellano y se filtraron por debajo de la puerta del dormitorio de Bruno. Aunque sus padres hablaban en voz inusualmente alta, él solo entendió unas pocas palabras. Marcharnos de Berlín y para ir a un sitio como... dijo madre, no tenemos alternativa, al menos si queremos seguir, dijo padre. Como si fuera lo más normal del mundo, pero no lo es. No lo es, dijo madre. Lo que pasaría sería que enviarían a algún sitio y me tratarían como... dijo padre. Esperarás que crezcan en un sitio como... dijo madre. Y punto. No quiero oír ni una palabra más sobre este asunto, dijo padre. Aquello debió poner fin a la conversación, porque entonces madre salió del despacho de padre y el niño se quedó dormido. Un par de días más tarde Bruno llegó de la escuela a casa y encontró a María en su habitación, sacando todas las cosas del armario y metiéndolas en 4 grandes cajas de madera, incluso de pertenencias que él había escondido en el fondo del mueble, que eran suyas y de nadie más, y allí es donde empezó esta historia. Shmuel busca una respuesta a la pregunta de Bruno. Lo único que sé es esto, empezó Shmuel. Antes de que viniéramos aquí, yo vivía con mi madre, mi padre y mi hermano Joseph en un pequeño piso encima del taller donde mi padre fabrica relojes. Todas las mañanas desayunábamos juntos a las 7 en punto, y mientras nosotros estábamos en la escuela, mi padre arreglaba los relojes que le llevaba la gente y también fabricaba relojes nuevos. Yo tenía un reloj muy bonito que me había regalado mi padre, pero ya no lo tengo. Tenía la esfera dorada y todas las noches le daba cuerda antes de acostarme, y nunca se atrasaba ni se adelantaba. ¿Qué pasó con el reloj?, preguntó Bruno. Me lo quitaron. ¿Quién? Pues los soldados. ¿Quién va a ser?, dijo Shmuel como si aquello fuera lo más obvio del mundo. Y un día las cosas empezaron a cambiar. Continuó. Llegué a casa y mi madre nos estaba haciendo brazaletes con una tela que le habían dado y dibujado una estrella cada uno, así. Hizo un dibujo con el dedo en el suelo. Y cada vez que salíamos de casa nos decía que teníamos que ponernos uno de esos brazaletes, añadió. Mi padre también lleva un brazalete, comentó Bruno. En el uniforme, es muy bonito, es rojo, con un dibujo en blanco y negro. Hizo otro dibujo en el dedo en el suelo y en su lado de la alambrada. Sí, pero son diferentes, ¿no?,
observó Shmuel. A mí nunca me han dado ningún brazalete, dijo Bruno. Pues a mí me lo dieron sin que yo lo pidiera. Ya, a mí me gustaría llevar uno, aunque no sé cuál preferiría, si el tuyo o el de padre. Shmuel sacudió la cabeza y siguió contando su historia. Ya no pensaba a menudo en aquellas cosas porque cuando recordaba su antigua vida encima de la relojería se ponía muy triste. Llevamos los brazaletes durante unos meses, dijo, y luego las cosas volvieron a cambiar. Un día llegué a casa y mi madre dijo que no podíamos seguir viviendo en nuestra casa. A mí me pasó lo mismo, exclamó Bruno, alegrándose de saber que no era el único niño al que le habían obligado a mudarse de casa. Un día Alfurias vino a cenar y luego vinimos aquí a vivir. Y yo odio esto, añadió con enojo. También fue a cenar a tu casa. ¿Y tuvisteis que marcharos? No, pero cuando nos dijeron que ya no podíamos vivir en nuestra casa, tuvimos que irnos a otro barrio en Cracovia, donde los soldados levantaron un gran muro y mi madre, mi padre, mi hermano y yo teníamos que vivir en una habitación. ¿Todos juntos?, preguntó Bruno. ¿En la misma habitación? Y no solo nosotros, también había otra familia. Y la madre y el padre siempre estaban peleando y uno de los hijos era mayor que yo y me pegaba aunque yo no hubiera hecho nada. No puede ser que vivierais en la misma habitación, dijo Bruno sacudiendo la cabeza. Eso no tiene sentido. Todos en la misma, insistió Shmuel al mismo tiempo que asentía con la cabeza. En total éramos 11. Bruno abrió la boca para contradecirlo. No creía que 11 personas pudieran vivir juntas en la misma habitación, pero se lo pensó mejor. Pasamos varios meses allí, prosiguió el otro, todos juntos en la misma habitación. Había una ventana, pero a mí no me gustaba mirar por ella porque veía el muro y odiaba el muro, porque nuestra casa de verdad estaba al otro lado. Y aquel barrio de la ciudad era un barrio muy malo porque siempre había ruido y era imposible dormir. Y odiaba a Luca, el niño que siempre me pegaba aunque yo no hiciera nada. A mí a veces Gretel me pega, aportó Bruno. Es mi hermana, añadió. Es una tonta de remate. Pero pronto seré mayor y más fuerte que ella y entonces se va a enterar. Un día llegaron los soldados con unos camiones enormes, continuó Shmuel, que no parecía interesado por Gretel. Nos hicieron salir a todos de las casas. Mucha gente no quiso salir y se escondió donde pudo, pero creo que al final los capturaron a todos. Y los camiones nos llevaron a un tren, y el tren vaciló y se mordió los labios inferior. Bruno pensó que iba a echarse a llorar, aunque no entendía por qué. El tren era horrible, prosiguió Shmuel. Para empezar, había demasiada gente en los vagones y no se podía respirar y olía muy mal. Eso es porque os metéis todos en el mismo tren, dijo Bruno, recordando los 2 trenes que había visto en la estación del día que se marchó a de Berlín. Cuando nosotros vinimos aquí había otro tren en el otro lado del andén, pero creo que a nadie lo había visto. Nosotros nos subimos a ese. Si te hubieras subido al mío, no creo que nos hubieran dejado, dijo Shmuel, negando con la cabeza. No podíamos salir del vagón. Las puertas están al final, explicó Bruno. No había puertas, dijo Shmuel. Claro que había puertas, suspiró Bruno. Están al final, repitió, después de la cafetería. No había ninguna puerta, insistió Shmuel. Si hubiera habido alguna puerta, nos habríamos apeado todos. Bruno masculló algo de estilo de claro que la sabía, pero lo dijo en voz alta. No lo dijo en voz alta. Cuando por fin el tren se paró, continuó Shmuel, estábamos en el sitio donde hacía mucho frío y tuvimos que venir hasta aquí a pie. Nosotros vinimos en coche, explicó Bruno. A mi madre se la llevaron, y a mi padre, y a Joseph y a mí nos pusieron en las cabañas de allí, que es donde estamos desde entonces. Shmuel se entristeció mucho al contar aquella historia, aunque Bruno no sabía por qué. Él no lo encontraba tan terrible, pues al fin y al cabo le había pasado lo mismo. ¿Hay muchos niños más en tu lado de la alambrada?, preguntó. Sí, cientos. Bruno abrió mucho los ojos. ¿Cientos?, se asombró. ¡Qué injusticia! En este lado de la alambrada no hay nadie con quien jugar, ni una sola persona.
Nosotros nunca jugamos, dijo Shmuel. ¿Que no jugáis? ¿Por qué? ¿A qué íbamos a jugar? Replicó con cara de desconcierto. Pues no sé, a cualquier cosa, al fútbol, por ejemplo, o a los exploradores. ¿Qué tal se explora por ahí? ¿Bien? Shmuel negó con la cabeza y no contestó. Miró hacia las cabañas y luego volvió a mirar a Bruno. No quería preguntarle lo que estaba pensando, pero el dolor de estómago lo obligó. No habréis traído nada de comer, ¿verdad? Dijo. No, lo siento, contestó Bruno. Quería traer un poco de chocolate, pero se me olvidó. ¿Chocolate? Dijo Shmuel muy despacio y se le humedeció los labios. Solo he comido chocolate una vez. ¿Solo una vez? A mí me encanta el chocolate. Comería chocolate a todas horas, aunque madre dice que se me cariaran los dientes. No tendrás un poco de pan, ¿verdad? Bruno negó con la cabeza. Nada, dijo. La cena no se sirve hasta las 6:30. ¿Tú a qué hora cenas? Shmuel se encogió de hombros y se levantó del suelo. Será mejor que vuelva, dijo. Algún día podría venir a cenar con nosotros, dijo Bruno, aunque no estaba seguro de que fuera buena idea. Sí, algún día, dijo Shmuel, que tampoco parecía convencido. ¿O podría ir yo a cenar con vosotros? Propuso Bruno. Así podría conocer a tus amigos, añadió esperanzado. Le habría gustado que Shmuel lo hubiera invitado, pero no parecía que fuera a hacerlo. Es que estás al otro lado de la alambrada, dijo Shmuel. Podría colarme por debajo, sugirió Bruno. Se agachó y levantó la base de la alambrada en el centro entre los postes de madera. Se formó un hueco, lo bastante grande como para que un niño pequeño pasara por él. Shmuel lo vio hacerlo y retrocedió nervioso. Tengo que volver, dijo. Nos vemos otro día, comentó Bruno. No deberías estar aquí. Si me pillan tendré problemas. Se dio la vuelta y se alejó, y Bruno volvió a fijarse en lo bajito y delgado que era su nuevo amigo. No hizo ningún comentario sobre aquello que no sabía cuán desagradable resultaba que te criticaran por algo tan banal como tu estatura. Y lo último que quería era ser desagradable con Shmuel. Volveré mañana, gritó Bruno, aunque Shmuel no contestó. Es más, se alejó corriendo y Bruno se quedó solo. Decidió que ya había explorado suficiente por ese día y echó a andar hacia su casa, emocionado por lo que había pasado e impaciente por contarle a madre, padre y Gretel que se pondría tan celosa que exploraría María, el cocinero y Lars, su aventura de aquella tarde, lo de su nuevo amigo con aquel nombre tan raro y el hecho que le hubieran nacido el mismo día. Pero a medida que se acercaba a su casa, empezó a pensar que quizás no fuera tan buena idea. Al fin y al cabo, razonó, quizás no quieran que me haga amigo de él, y en ese caso me prohibirán venir allí. Cuando entró en la casa y olió la carne que se estaba asando en el horno para la cena, ya había decidido que sería mejor no decir nada, al menos de momento. Sería su secreto, bueno, suyo y de Shmuel. Bruno opinaba que cuando se trataba de los padres y sobre todo de las hermanas, ojos que no ven, corazón que no siente. La botella de vino. Las semanas se sucedían y Bruno iba mentalizándose que no volvería a Berlín en el futuro inmediato, así que ya podía olvidarse de bajar por la barandilla de su cómoda casa y de ver a Karl, Daniel y Martín de momento. Sin embargo, empezaba a acostumbrarse a Auschwitz y ya no se sentía tan desgraciado con su nueva vida. Al fin y al cabo, tenía a alguien con quien hablar. Todas las tardes, cuando terminaba las clases, Bruno daba un largo paseo por la alambrada. Se sentaba y hablaba con su amigo Shmuel hasta que llegaba la hora de volver a casa. Algo le compensaba por todas las veces que había añorado Berlín. Una tarde, mientras estaba llenando los bolsillos de pan y queso de la nevera para llevárselos, María entró y vio lo que estaba haciendo. Hola, dijo Bruno intentando disimular. Me has asustado, no te he oído llegar. Supongo que no estarás picando otra vez, dijo María esbozando una sonrisa. ¿Ya has comido? ¿No? ¿Te has quedado con hambre? Un poco, dijo Bruno. Voy a dar un paseo y he pensado que a lo mejor me entra apetito por el camino. María se encogió de hombros,
Fue hacia los fogones y puso a calentar un cazo de agua. En la encimera había un montón de patatas y zanahoria esperando a que llegara Pavel y las pelara. Bruno estaba a punto de marcharse cuando se fijó en las hortalizas, y en su mente se formó una pregunta que llevaba tiempo intrigándolo. Hasta entonces no se le había ocurrido a quién podía formulársela, pero aquel parecía un momento idóneo y María la persona más adecuada. María dijo: ¿Puedo hacerte una pregunta? La criada se dio la vuelta y lo miró. Claro, señorito Bruno. Y si te hago esa pregunta, ¿me prometes que no le contarás a nadie que te la he hecho? María entornó los ojos, recelosa, pero asintió con la cabeza. De acuerdo, concedió. ¿Qué quieres saber? Es sobre Pavel, dijo Bruno. ¿Lo conoces? ¿No? Ese hombre que viene y pela las hortalizas y luego nos sirve la cena. Ah, sí, María sonrió. Pareció aliviarla que le preguntara no fuera sobre nada serio. Sí, conozco a Pavel. Hemos hablado muchas veces. ¿Qué quieres saber de él? Verás, dijo Bruno, encogiendo con cuidado sus palabras para no decir nada indebido. ¿Recuerdas que poco después de llegar aquí monté el columpio en el roble y me caí y me hice una herida en la rodilla? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Vuelve a dolerte? No, no es eso. Pero cuando me caí, Pavel era el único adulto que había en la casa y él me trajo aquí. Me limpió la herida y me untó un ungüento verde que me escoció, pero supongo que fue para bien. Y luego me puso un apósito. Eso es lo que haría cualquiera por alguien que se hubiera hecho daño, dijo María. Sí, ya lo sé, pero ese día me dijo en realidad, él no era camarero. María se quedó callada un momento. Entonces desvió la mirada y se humedeció un poco los labios antes de asentir con la cabeza. Ya, dijo. ¿Y qué te dijo que era? Me dijo que era médico, pero yo no me lo creí. ¿Verdad que no es médico? No, dijo María sacudiendo la cabeza. No, no es médico, es camarero. Lo sabía, dijo Bruno muy llorando. Entonces, ¿por qué me mintió? Es absurdo. Pavel ya no es médico, Bruno, explicó María en voz baja, pero antes lo era. En otra vida, antes de venir aquí. Bruno frunció el entrecejo y reflexionó. No lo entiendo, dijo. No eres el único. Pero si era médico, ¿por qué ya no lo es? María exhaló un suspiro y miró por la ventana para comprobar que no venía nadie. Entonces señaló las sillas y ambos se sentaron. Voy a explicarte lo que Pavel me ha contado acerca de su vida, dijo. Pero no debes contárselo a nadie, ¿entendido? Porque entonces todos tendríamos graves problemas. No se lo dirá a nadie, aseguró Bruno. Le encantaba oír secretos y casi nunca los revelaba, salvo cuando era absolutamente necesario y no podía evitarlo. Muy bien, esto es lo que sé. Bruno llegó tarde al tramo de alambrada donde se encontraba con Shmuel todos los días, pero su nuevo amigo estaba esperando sentado en el suelo con las piernas cruzadas como siempre. Perdona el retraso, dijo, pasándole el pan y el queso por la alambrada. Los trozos que no se había comido por el camino, cuando le había entrado un poco de hambre. Estaba hablando con María. ¿Quién es María?, preguntó Shmuel, sin levantar la cabeza, mientras se zampaba comida con avidez. Nuestra criada es muy simpática, aunque padre dice que tiene un sueldo excesivo. Me estaba hablando de Pavel, el hombre que nos corta las hortalizas y nos sirve la cena. Me parece que vive en tu lado de la alambrada. Shmuel levantó la cabeza un momento y dejó de comer. ¿En mi lado?, preguntó. Sí, ¿lo conoces? Es muy mayor y tiene una chaqueta blanca que se pone cuando nos sirve la cena. Seguro lo has visto. No, dijo Shmuel negando con la cabeza, no lo conozco. Seguro que sí, insistió Bruno, exasperado como si creyera que Shmuel les llevaba la contraria a propósito. Es muy bajito para ser un adulto y tiene el pelo cano y anda un poco encorvado. Me parece que no sabes cuánta gente vive en este lado de la alambrada. Hay miles de personas. Pero el que te digo se llama Pavel, perseveró Bruno. Cuando me caí del columpio me limpió la herida para que no se me infectara y me puso un apósito en la rodilla. En fin, quería hablarte de él, porque también es polaco igual que tú.
La mayoría de los que estamos aquí somos polacos, dijo Shmuel, aunque también hay algunos de otros sitios, como Checoslovaquia. Y sí, pero por eso pensé que quizás lo conocías. Bueno, resulta que era médico antes de venir aquí, pero ya no lo dejan ser médico. Y si padre llega a saber que me limpió la herida cuando me hice daño, Pavel tendría problemas. A los soldados no les gusta que la gente se cure, comentó Shmuel mientras tragaba el último trozo de pan. Normalmente funciona al revés. Bruno asintió, aunque no entendía muy bien qué quería decir Shmuel, y miró al cielo. Pasado unos momentos volvió a mirar a través de la alambrada e hizo a Shmuel otra pregunta que llevaba tiempo intrigándole. ¿Tú sabes qué quieren ser cuando sea mayor? Sí, contestó Shmuel. Quiero trabajar en un zoo. ¿En un zoo? Me gustan los animales, dijo Shmuel en voz baja. Yo seré soldado, dijo Bruno con decisión, como padre. A mí no me gustaría ser soldado, pero no un soldado como el teniente Kotler, se apresuró a añadir Bruno. No de esos que caminan a grandes zancadas como si fueran los amos del mundo y que se ríen con tu hermana y hablen susurros con tu madre. Me parece que él no es un buen soldado. Yo quiero ser un soldado como padre, un buen soldado. Los soldados buenos no existen, dijo Shmuel. Claro que sí, lo contradijo Bruno. ¿A quién conoces que sea un buen soldado? Pues a padre, por ejemplo. Por eso lleva un uniforme tan bonito. Y por eso todos lo llaman comandante. Y hacen lo que él les manda. El Furias tiene grandes proyectos para él, porque es muy buen soldado. Los soldados buenos no existen, repitió Shmuel. Excepto padre, repitió Bruno. Confiaba en que no volvería a contradecirlo. No quería tener que pelearse con él. Al fin y al cabo, era el único amigo que tenía en Auschwitz. Pero padre era padre, y Bruno no creía que estuviera bien que alguien hablara mal de él. Ambos guardaron silencio unos minutos. Ninguno de los dos quería decir nada de lo que después pudiera arrepentirse. Tú no sabes cómo es la vida aquí, dijo Shmuel al final con un hilo de voz, y Bruno apenas oyó sus palabras. ¿No tienes hermanas? Preguntó rápidamente Bruno, fingiendo no haberlo oído para así cambiar el tema. No, respondió Shmuel, meneando la cabeza. ¡Qué suerte! Gretel tiene 12 años y se cree que lo sabe todo, pero en realidad es tonta de remate. Se pone a mirar por la ventana y cuando ve llegar al teniente Kotler baja corriendo al recibidor y finge que llevaba mucho rato allí. El otro día la pillé haciéndolo y cuando él entró, ella dio un respingo y dijo: Vaya, teniente Kotler, no sabía que estaba usted aquí, pero yo sé, seguro, que lo estaba esperando. Bruno no estaba mirando a Shmuel mientras decía todo aquello, pero cuando volvió a mirarlo, vio que su amigo se había puesto aún más pálido de lo habitual. ¿Qué pasa? Preguntó. Pareces a punto de vomitar. No me gusta hablar de él, dijo Shmuel. ¿De quién? Del teniente Kotler. Me da miedo. A mí también me da un poco de miedo. Reconoce Bruno. Es un chulo y huele muy raro. Es porque se pone mucha colonia. Shmuel empezó a temblar ligeramente y Bruno miró alrededor como si quisiera ver y no sentir si hacía frío o no. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Tanto frío tienes? Deberías haber traído un jersey. Y empieza a refrescar un poco por las noches. Aquel día, Bruno se llevó una desagradable sorpresa al enterarse de que el teniente Kotler iba a cenar en su casa con él, Gretel y sus padres. Pavel llevaba una chaqueta blanca, como de costumbre. Él le sirvió la cena. Bruno observaba a Pavel, que iba y venía alrededor de la mesa, y se fijó en que parecía triste. Se preguntó si la chaqueta blanca que se ponía para ser de camarero era la misma chaqueta blanca que antes se ponía para ser de médico. Servía los platos y mientras ellos comían y hablaban, se retiraba hacia la pared y se quedaba inmóvil, sin mirar al frente ni a ningún otro sitio. Era como si durmiese de pie y con los ojos abiertos. Cuando alguien necesitaba algo, Pavel se lo llevaba de inmediato, pero cuanto más observaba a Bruno, más se convencía de que iba a producir alguna desgracia. El hombre se encogía semana tras semana, aunque parecía difícil que pudiera encogerse aún más,
y el color había desaparecido casi por completo de sus mejillas. Tenía los ojos llorosos, y el niño sospechaba de que si Pavel parpadeaba un poco, desencadenaría un torrente. Cuando el camarero entró con más platos, Bruno se fijó en que le temblaban ligeramente las manos, y cuando se retiró a su posición habitual, se tambaleó un poco y tuvo que apoyar una mano contra la pared para no perder el equilibrio. Madre tuvo que pedirle 2 veces que volviera a servirle sopa, porque Pavel no la oyó a la primera, y le dejó la botella de vino vacía en la mesa y olvidó abrir otra para llevarle la copa a Padre. Herr Liszt no nos deja leer poesía ni obras de teatro, protestó Bruno durante el segundo plato. Como tenían un invitado, toda la familia se había arreglado. Padre llevaba su uniforme, madre un vestido verde que resaltaba sus ojos, y Gretel y Bruno la ropa que le ponían para ir a la iglesia cuando vivían en Berlín. Le he pedido que nos deje leer aunque sea un día a la semana, pero me ha dicho que no, al menos mientras él esté encargado de nuestra educación. Estoy seguro de que tiene sus motivos, dijo Padre mientras atacaba una pata de cordero. Lo único que le interesa es que estudiemos geografía e historia, dijo Bruno, y estoy empezando a odiar la historia y la geografía. Por favor, Bruno, no digas odiar, le respondió la madre. ¿Por qué odias la historia?, preguntó Padre, tras dejar un momento el tenedor mirando a su hijo, que se encogió de hombros en mala costumbre que tenía. Porque es aburrida, contestó al fin. ¿Aburrida?, dijo Padre. ¿Cómo se atreve un hijo mío a decir que la historia es aburrida? Voy a explicarte una cosa, Bruno. Se inclinó hacia adelante y señaló a su hijo con un cuchillo. Gracias a la historia, hoy estamos aquí. De no ser por la historia, ninguno de nosotros estaría ahora sentado alrededor de esta mesa. Estaríamos tan tranquilos sentados alrededor de la mesa de nuestra casa de Berlín. Lo que estamos haciendo aquí es corregir la historia. A mí me parece aburrida, insistió Bruno. Siempre estará mucha tensión. Tendrá que disculpar a mi hermano, teniente Kotler, dijo Gretel, posando brevemente una mano sobre su brazo, lo cual hizo que madre la mirara fijamente y entornara sus ojos. Es un niñito muy ignorante. Yo no soy ignorante, le espetó Bruno, que estaba harto de sus insultos. Tendrá que disculpar a mi hermana, teniente Kotler, añadió con educación, pero es tonta de remate. No podemos hacer nada por ella. Los médicos dicen que no tiene remedio. ¡Cállate!, espetó Gretel, ruborizada. ¡Cállate tú!, replicó Bruno, sonriendo abiertamente. Niños, por favor, intervino madre. Padre dio unos golpecitos en la mesa con un cuchillo y todos callaron. Bruno echó una ojeada a su padre. No parecía enfadado exactamente, pero resultaba obvio que no iba a tolerar más discusiones. A mí me gustaba mucho la historia cuando era pequeño, comentó el teniente Kotler, tras unos momentos de silencio. Y aunque mi padre era profesor de literatura en la universidad, yo prefería las ciencias sociales a las artes. No lo sabía, Kurt, dijo madre, volviendo la cabeza para mirarlo. ¿Tu padre sigue dando clases? Supongo que sí. La verdad es que no lo sé. ¿Cómo es eso?, preguntó ella mirándolo con ceño. ¿No tienes contacto con él? El joven teniente se puso a masticar un trozo de cordero, lo cual le dio la oportunidad de meditar su respuesta. Miró a Bruno como si le reprochara haber sacado el tema. Kurt, repitió madre, ¿no sigues en contacto con tu padre? La verdad es que no, contestó él, encogiéndose de hombros y sin mirarla. Se marchó de Alemania hace unos años. En el 38, creo. No he vuelto a verlo desde entonces. Padre dejó de comer un momento y se quedó mirando al teniente Kotler con la frente un poco arrugada. ¿Y a dónde se fue?, preguntó. ¿Perdón, Herr comandante?, preguntó el teniente Kotler, pese a que el padre había hablado con voz muy clara. Le he preguntado a dónde fue, repitió su padre. El profesor de literatura. ¿A dónde se fue cuando se marchó de Alemania? El teniente se ruborizó ligeramente y tartamudeó un poco al contestar. Creo que ahora vive en Suiza.
Lo último que supe de él fue que daba clases en la Universidad de Berna. Ah, Suiza. Es un país precioso, intervino rápidamente madre. Nunca he estado allí, lo admito, pero según tengo entendido. Su padre no pudo ser muy mayor, observó padre, y su voz grave lo hizo callar a todos. Usted solo tiene 17, 18 años. Acabo de cumplir 19, Herr Commandant. Entonces su padre debe tener 40 y tantos, ¿no? Cotler no dijo nada. Siguió comiendo, aunque no parecía estar disfrutando mucho. Es curioso que decidiera no quedarse en su patria, comentó padre. Mi padre y yo estamos muy unidos, se apresuró a aclarar el teniente mirando alrededor como si debiera dar una explicación a todos. La verdad es que llevamos años sin hablarnos. ¿Y qué razón dio? Si me permite preguntarlo, continuó padre, para marcharse a Alemania en su momento de mayor gloria y de mayor necesidad, cuando nos corresponde a todos contribuir al renacer nacional. ¿Era tísico? El teniente Kotler se quedó mirando a su comandante desconcertado. ¿Perdón?, preguntó. ¿Se marchó a Suiza? ¿Se marchó a Suiza porque los médicos le recomendaron un cambio de aires?, explicó padre. ¿O tenía algún motivo concreto para salir de Alemania? En 1938 añadió tras una pausa. Me temo que no lo sé, Herr Comandante, respondió Kotler. Eso tendría que preguntárselo a él. No creo que fuera fácil, puesto que se encuentra tan lejos, pero quizás sea eso. Quizás estaba enfermo. Padre vaciló un instante, luego asió el tenedor y el cuchillo y siguió comiendo. O quizá tenía discrepancias. ¿Discrepancias, Herr Commandant? Con la política del gobierno. De vez en cuando se oyen casos parecidos, tipos extraños, supongo. Trastornados algunos de ellos, traidores otros, cobardes también. Supongo que habrá informado a sus superiores de las opiniones de su padre, ¿verdad, teniente Kotler? El joven abrió la boca y tragó, pese a que no tenía nada que tragar. No importa, dijo padre. Quizás no sea un tema de conversación adecuada para la mesa. Ya hablaremos de eso en otro momento. Herr Comandante, dijo el teniente inclinándose hacia adelante con gesto de preocupación. Puedo asegurarle. No, no es un tema de conversación adecuada para la mesa, repitió padre con aspereza, haciéndolo callar de inmediato. Bruno los miró uno y otro, divertido y a la vez asustado por la atmósfera que se había creado. Me encantaría ir a Suiza, dijo Gretel tras un largo silencio. Come, Gretel, dijo madre. Pero si solo digo que come, repitió madre, que iba a decir algo más, cuando la interrumpió padre llamando a Pavel otra vez. ¿Qué te pasa esta noche?, preguntó mientras el camarero descorchaba otra botella de vino. Es la cuarta vez que te tengo que pedir más vino. Bruno miró a Pavel para comprobar que el anciano estaba bien, aunque éste consiguió quitar el tapón sin provocar ningún accidente. Pero después de llevar la copa de padre, se dio la vuelta para servir más vino al teniente Kotler. Entonces se le resbaló la botella de las manos y derramó parte del contenido en el regazo del joven soldado. Lo que ocurrió entonces fue imprevisto y sumamente desagradable. El teniente Kotler se puso furioso con Pavel, y nadie, ni Bruno, ni Gretel, ni madre, ni siquiera padre, intervino para impedir que hiciera lo que hizo a continuación, aunque ninguno de ellos tuvo valor para mirar. Sin embargo, a Bruno se le saltaron las lágrimas y Gretel palideció. Más tarde, cuando el niño se fue a la cama, pensó en todo lo que ocurrió durante la cena. Recordaba lo amable que había sido Pavel con él la tarde en que se había montado en el columpio, y cómo le había parado la hemorragia de la rodilla, y el cuidado con el que había aplicado el ungüento verde. Y aunque Bruno se daba cuenta de que normalmente padre era un hombre muy amable y considerado, no le parecía justo ni correcto que nadie hubiera impedido al teniente Kotler ponerse tan furioso con Pavel. Si en Auschwitz eso era normal, más valía no llevarle la contraria a nadie. De hecho, lo mejor que podía hacer era mantener la boca cerrada y no causar ningún problema.
Podía haber alguien a quien no le gustara. Su antigua vida en Berlín ya parecía un lejano recuerdo y casi no se acordaba del aspecto de Kurt, Daniel y Martín, salvo que uno de ellos era pelirrojo.